Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Cine Mexicano, su historia. En esta ocasión vamos a platicar sobre algunos de los cómicos que fueron muy representativos en nuestro cine en los años 40, particularmente sobre Jesús Martínez Palillo y Manolini Chilinsky. Acompáñenos. El cine mexicano se nutrió muchísimo de los cómicos que estaban participando en el teatro de revista y también en las carpas. En los años 30 nosotros recordamos muchos nombres que empezaron a trabajar para las pantallas cinematográficas. Algunos se quedaron y se convirtieron en estrellas del cine. Otros realmente no tuvieron el éxito esperado. Y es que el cine cómico tardó en alcanzar su ritmo. El ritmo que requería la comedia en la pantalla no era el mismo del teatro de revista, y eso fue lo que hizo que el cine cómico se tardara un poco en tener sus primeras grandes obras. Así nosotros podemos recordar nombres de los años 30. Por ejemplo, Manuel Medel fue uno de los actores que tuvieron mucho éxito en teatro de revista, creó un tipo de personaje y una vez que llega al cine, pues nos entrega algunas obras importantes, pero es realmente poco el campo cinematográfico que nos dejó Manuel Medel en su gran época, pero películas habría que recordarlo, de primer nivel. Otros, podríamos mencionar a Leopoldo el Chatortín, también en esa época Enrique Herrera. En los años 30 finales aparece un jovencito que fue Alfredo Varela, Varelita. Y en los años 40 los nombres empiezan a diversificarse. Una vez que ya se ha adquirido el ritmo adecuado para la comedia cinematográfica, y que esto podemos encontrarlo, por ejemplo, en los años 30 en películas como Águila o Sol, dirigida por Arcadi Beutler, con la pareja de Manuel Medel y Mario Moreno Cantinflas, pero también tendríamos que pensar en Enrique Herrera con películas como La tía de las muchachas, por ejemplo, en las que ya por fin el cine mexicano le está dando su ritmo a la comedia, hasta llegar a Ahí está el detalle, con Cantinflas, Joaquín Pardavé, donde ya definitivamente el cine mexicano cómico tiene un ritmo perfectamente definido. Pero dentro de toda esta línea de actores cómicos, hemos de recordar que en el teatro de revista se hacía comedia política. Desde los años 10 ya era bastante común que algunas de las revistas musicales llevaran implícito algunos, bastante explícito en muchos casos, el trabajo crítico hacia el momento histórico que se estaba viviendo. Se pueden recordar algunas revistas musicales como El País de la Metralla, donde se están narrando hechos de ese momento en el país. Entonces, cuando algunos de los cómicos que en el teatro estaban haciendo crítica política llamaron la atención, fueron también traídos a las pantallas cinematográficas. Y ese es el caso de Jesús Martínez Palillo. Palillo es un personaje esencial cuando se quiere hacer referencia a esta visión crítica que se daba desde las revistas. Jesús Martínez Palillo nos dio otro tipo de comedia, nos dio la sátira política, nos dio el discurso crítico en el que ningún político quedaba bien parado, porque realmente el discurso de Palillo era un discurso demoledor. Significaba que él estaba haciendo todo un análisis del trabajo que se estaba desarrollando en todas las oficinas gubernamentales y aún en la vida cotidiana, y desde ahí estaba hablando. Para Jesús Martínez Palillo, México era un país en el que había mucho por hacer, en el que había que reconstruir actitudes, había que reconstruir trabajo gubernamental y también, obviamente, el trabajo del ciudadano. Por eso, el discurso político de Palillo fue un discurso que muchos funcionarios, que había que aclararlo, le tuvieron miedo. Tan es así que Palillo siempre señalaba cómo en algunas ocasiones él tenía que trabajar con un amparo en el bolsillo. ¿Por qué? Pues porque algunos políticos no estaban conformes
con lo que él estaba diciendo en cada uno de los sketches políticos que estaba desarrollando en el teatro de revista, y por eso tenía que protegerse. Pero bueno, Palillo llega a las pantallas cinematográficas y nos deja una obra muy reducida. Hemos de señalar 3 películas en las que participó Jesús Martínez Palillo. Desde el título, nosotros nos damos cuenta de que se está jugando con títulos de otras películas, pero porque esa era la línea justamente que Palillo estaba trabajando. Y así, las películas que fueron protagonizadas por Palillo son, entre otras, Ay Palillo, no te rajes, también Palillo Vargas Heredia y Lo que el viento trajo. Pues es obvia la referencia a películas que llevan este título o bien a personajes. Pero lo importante es lo que Palillo nos está ofreciendo en la película. Realmente es una lástima que Jesús Martínez Palillo no haya intervenido tanto en el trabajo guionístico de sus películas, porque eso habría enriquecido todo el discurso que nos estaba ofreciendo. Pero, independientemente de eso, la figura de Palillo en el cine tendremos que rescatarla sobre todo en la película Ay Palillo, no te rajes, porque es esta en la que mejor se muestra toda esa intención crítica que en el teatro de revista había causado tanta expectación. En Ay Palillo, no te rajes, vamos a estar presenciando un pueblo, una comunidad, y en esa comunidad la corrupción política. Jesús Martínez Palillo es una de las figuras que al llegar a la pantalla cinematográfica no pudieron continuar su carrera porque era diferente a la que realizaba en el teatro de revista. Pero de esto continuaremos hablando en un momento más.